Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a esta sesión donde exploraremos el concepto de periodismo desde una visión científica, epistemológica y que pocas veces se explora desde esta lógica. Usualmente si le preguntáramos a los periodistas, a las presas que tienen años dedicándose a esto, defenderían su postura de que el periodismo es un oficio, algo que se aprende como la herrería, como la carpintería. Sin embargo, con el paso del tiempo, el periodismo ha ganado una propia construcción epistemológica que lo fortalece, incluso de manera científica, frente a otras disciplinas. Pero bueno, antes de llegar al concepto, comencemos con algunos preceptos previos. Primero me gustaría comenzar reflexionando qué es lo que hace que algo sea una ciencia. Porque si decimos que el periodismo es una ciencia, es bueno saber cuáles son los elementos básicos que cumple para poder sostener esta idea. Bueno, para esto recurrimos a un autor que se llama Sierra Bravo. Y para Sierra Bravo, la ciencia tiene tres elementos principales: un contenido, un campo de actuación y un procedimiento o forma de actuar. Vamos a ver cuál es cada uno de estos para el periodismo, ¿no? Bueno, el primero es un contenido. El contenido sería como la columna vertebral a nivel, pues, conceptual, teórico, epistemológico, de constructos. Y en este caso encontramos la teoría del periodismo. Hay autores que han hablado ya sobre ello, que la han construido, como Lorenzo Gomis, Lourdes Romero, Peña de Oliveira. Entonces, el periodismo sí sostiene hoy por hoy una teoría, que yo les hablaré más adelante de algunos preceptos que yo he propuesto para ello. El segundo elemento es el campo de actuación. En este caso, el campo de actuación es la realidad observable con la que trabajan las personas periodistas. Es decir, la realidad social, ese cúmulo de hechos que acontecen en espacio y tiempo, son justamente ese campo que permite la actuación del periodismo bajo esta lógica. Y finalmente, el procedimiento o forma de actuar, que en este caso es el método del periodismo, es decir, cuáles son las técnicas que utiliza para recabar, analizar e interpretar la realidad para poder entregarla a las audiencias. Entonces, en este checklist podemos darnos cuenta que el periodismo cumple estas tres características para hacer algo que es ciencia. Pero bueno, quisiera darles un poco de contexto histórico de cómo se ha ido consolidando esta visión. Vamos a verlo en dos partes. Primero, el desarrollo teórico del periodismo y luego el desarrollo metodológico del periodismo. Es decir, primero el desarrollo del contenido y luego el desarrollo de la forma de actuar, bajo la lógica que nos plantea Sierra Bravo. Bueno, para hacerlo un poco más entendible, tanto la teoría como la metodología la he dividido en tres grandes etapas. La primera etapa sería la de las escuelas clásicas de la comunicación, donde nos encontramos con los antiguos medios masivos de comunicación, los primeros estudios que se preocupaban por ver cómo impactaba la televisión como el gran medio masivo, el cine, la radio. Y en ese momento el desarrollo teórico estaba muy centrado en los estudios de audiencias y los estudios de recepción, es decir, cuál es el impacto que tenían los medios de comunicación dentro de las audiencias o con sus públicos, con sus auditorios. Algo importante acá es que encontremos que ese tiempo está en el tiempo de las guerras, en el tiempo de las posguerras, de la Guerra Fría, y por lo tanto los mensajes que llegaban eran, pues tenían un efecto en las audiencias, incluso un efecto bélico o un efecto ideológico. Por eso era tan importante estudiarlo en ese momento. La segunda etapa es cuando se da la transformación del campo y objeto de estudio de la comunicación. Ahí tenemos la disrupción de los nuevos medios masivos de comunicación. El Internet, que llega planteando nuevas formas de hacer periodismo, en donde ya no nada más era producir un periódico que la gente leía y a lo sumo podía mandar una carta al director, o un programa que solamente veía y no había esa retroalimentación. El Internet plantea una comunicación que ahora va en doble vía, permite que la gente comente y participe activamente. Aquí también encontramos a nivel teórico que hay la globalización y la interdisciplinaridad. Es decir, comenzamos a hablar ya de medios globales que tienen un impacto, pues ahora sí como que mayor, pero además vemos una mezcla ya de disciplinas.
Particularmente el periodismo se comienza a ver acá como un método de interpretación de la realidad social, es decir, se le da mucho peso a la capacidad interpretativa del periodismo y también se comienza a construir como un área del conocimiento humano. Y finalmente, en la tercera etapa, tenemos ahora sí el surgimiento de una teoría del periodismo de finales del siglo XX y lo que va de este siglo, donde ya Gomis nos dice el periodismo es un método de interpretación sucesiva de la realidad. Es decir, el periodista ve esta realidad y de ahí extrae e interpreta. Tenemos aportes importantes en México, como el de la sociología del periodismo, de María Elena Hernández, que a nivel teórico comienza a cuestionarse cómo se producen las noticias en el ámbito mexicano, aplicando teorías como la del newsmaking, la sociología del periodismo. Es decir, cómo en una editorial, en una mesa de redacción, en un medio de comunicación, se decide qué se va a publicar, bajo qué preceptos, qué decisiones toma el propio periodista al estar en campo, en la realidad, qué decisiones toma el editor, qué decisiones toma el director y cómo todo esto permea en lo que serían las dinámicas microsociológicas de las empresas periodísticas. Y aquí tenemos ahora sí múltiples propuestas teóricas que nos intentan explicar qué es el periodismo desde distintos ámbitos. Y bueno, ahora a nivel metodológico también encontramos estas tres grandes etapas. En la primera, que es la de las escuelas clásicas, teníamos básicamente temas de análisis, de contenido y de discurso, con una visión quanti o quali, y un poco después, con la escuela de Frankfurt, los estudios culturales, un poco del análisis más, digamos, disruptivo o contrahegemónico de los medios de comunicación. Cuando hablamos de la segunda etapa, que es la transformación del campo y objeto de estudio, hablamos de que se fortalecen las técnicas desde otras disciplinas, el hecho de que sea ahora interdisciplinario así lo permite, y el periodismo comienza a estudiarse e incluso a desarrollarse metodológicamente desde otras aristas. Y finalmente tenemos a la teoría del periodismo, esta última etapa, donde ya vemos cómo el periodismo es una especie de navaja suiza que ha tomado herramientas de distintas disciplinas. De la sociología, por ejemplo, aprendimos cómo hacer entrevistas a profundidad. De la antropología se desarrolla un método etnográfico aplicado al periodismo. De la historia aprendemos el método histórico y biográfico. Tenemos incluso de la literatura un estudio narratológico a los discursos periodísticos, un análisis semiótico de los discursos periodísticos y se mantiene además el análisis del discurso y análisis de contenido como grandes paradigmas para estudiar y para desarrollar metodológicamente el periodismo. Pero bueno, después de que hemos visto este planteamiento, me gustaría decirles cómo trabajaremos en esta clase, bajo cuáles preceptos, cuál es mi teoría del periodismo. Yo propongo que el periodismo funciona bajo 4 preceptos básicos. Primero, todo el tiempo y en todo el espacio, en la realidad suceden hechos sociales. Es decir, imaginen que es una autopista a toda velocidad donde están pasando cosas. Todo el tiempo, en todo el mundo están sucediendo cosas. Pero el periodista tiene la capacidad, así como superhéroe, de detener el tiempo, detener los autos de esa gran autopista y seleccionar, segmentar esos hechos. Esto me lleva al punto 2. Hay un primer filtro de la realidad. Dijimos que el periodismo es interpretación de la realidad social. Entonces el periodista toma una primera decisión y selecciona qué hechos merecen ser comunicados. A ver, todo el tiempo, en todo el espacio pasan cosas. Una abuelita está cruzando la calle, unos niños están en la escuela, las personas están trabajando, pero no todo es noticiable, no todo merece ser contado. El punto es que el periodista elige qué de eso sí merece ser contado. La explosión, la balacera, la declaración, la construcción, esos hechos que sí merecen ser narrados. El tercer precepto establece que el periodista entonces, una vez que ya segmentó la realidad, eligió esa parte de realidad, tiene que acercarse a los hechos sociales. ¿Y cómo se acerca? Pues se acerca a través de un método definido. Ya lo decíamos, el periodismo tiene un método, una metodología, quizá no unificado, pero sí una serie de técnicas. Entonces, este método puede ser sistematizado, estudiado y les decía, no es rígido. Existen variantes de acuerdo al objeto de estudio que se va a analizar. Y finalmente, el último apartado es que para comunicar a sus públicos
el periodista somete esa información a una serie de convenciones estilísticas. ¿Qué son las convenciones estilísticas? Pues básicamente son acuerdos de estilo. Es decir, cómo va a redactar una nota, cómo va a redactar un reportaje, cómo una crónica, y esto lo hace también de acuerdo a qué impacto quiere que tenga en el público. Entonces, la realidad sucede, el periodista segmenta, interpreta y además lo pasa bajo convenciones de estilo para que llegue finalmente a la sociedad, a las audiencias, a los públicos. Me gustaría decir que también en mi propuesta epistemológica del periodismo existen dos tipos de hacer periodismo: el periodismo profesional y el periodismo académico. Decíamos, el método tiene diferentes niveles, es dinámico, se puede aplicar en distintas esferas. Yo propongo estas dos. En el periodismo profesional es lo que sería llamado también periodismo industrial o diarismo, es decir, el periodismo que se hace todos los días. Vamos a encontrar que se provee un esbozo momentáneo, ya se ve un flashazo, un momento de la realidad, nos permite por lo tanto poco entendimiento, no se profundiza además, y esto se logra a través de una o pocas fuentes informativas y se obtiene a través de una o pocas técnicas. Imaginen ustedes que hay un evento de la gobernadora, el gobernador de algún estado. Llega el periodista y entrevista a ese personaje. Podemos ver que estamos teniendo una fuente, el político, el gobernante, estamos teniendo una técnica, que es la entrevista, y la declaración que da, lo que dice, es un esbozo ligero de realidad. Es decir, es un pincelazo de realidad. Este sería el periodismo profesional, industrial o diarismo. ¿Okay? En este caso sí se puede hablar de un método, pero dijimos sería muy superficial, muy fácil, porque implica un acercamiento momentáneo. Y esto se hace, como su nombre lo dice, de manera industrial. Es decir, todos los días se producen decenas de notas bajo esta naturaleza. La segunda esfera es el periodismo académico, lo que también se llama periodismo de profundidad o periodismo de investigación. Ahí el acercamiento a la realidad es más profundo, por lo tanto el nivel de entendimiento que nos brinda es mucho más amplio. Incluso revela aspectos ocultos o poco conocidos de un hecho social. Es capaz incluso de colocar un tema no visto en la agenda pública. Aquí podemos ver aquellos temas que han desatado los grandes escándalos periodísticos en México. La Casa Blanca del presidente Enrique Peña Nieto, el tema, por ejemplo, de la estafa maestra, el tema de las redes de Huachicol, ¿no? Todo esto, todos los grandes temas de corrupción que ponen temas que no se veían dentro de la esfera pública, se encuentran en este tipo de periodismo, el periodismo académico, de investigación, de profundidad. Y obviamente, al ser un análisis mucho más profundo y de mucho más nivel de interpretación y de acercamiento a la realidad, necesita pues de más que el otro tipo de periodismo. Entonces aquí vamos a tener que se recurre a una multiplicidad de técnicas, es decir, ya no solamente es la entrevista, sino ya es la entrevista, el análisis de contenido, la investigación bibliográfica, la consulta de censos, la realización de sondeos, la narración incluso como herramienta discursiva, ¿no? Y también es necesario acercarse a muchas fuentes. Si en el otro solamente era lo que dijo el gobernante, lo que dijo una persona o el accidente de la esquina, acá ocupamos sí hablar con más personas, ¿no? Preferentemente antagónicas entre ellas. Tener una visión a favor, una visión en contra, una visión especialista, porque esto complejiza el discurso. Es decir, esto genera que la profundidad sea mucho más evidente y que el discurso que se nos arroje sea un discurso más completo. Y bueno, con todo este contexto, ahora sí llegamos. Entonces, ¿qué es el periodismo? ¿Cómo entenderemos el periodismo en la materia? Y ojo que es pregunta de examen, ¿ok? El periodismo vamos a entenderlo como una disciplina científica o campo del conocimiento, y pueden leerlo ustedes, cuyo método sucesivo de la realidad, cuyo método sucesivo realiza una interpretación de la realidad social. Lo veíamos en los preceptos. Capaz de abstraer fenómenos y hechos. Detiene tiempo, detiene espacio y extrae fenómenos y hechos. A través de técnicas investigativas, es decir, hay un método que nos permite para obtener e interpretar la realidad. ¿Para qué queremos hacer esto? Para dotarlos de contexto y conocerlos en la profundidad de su estructura.
Y bueno, algo importante de lo que no hablaremos el día de hoy, pero que quiero dejarlo ahí en el tintero, es que la motivación del periodismo es la búsqueda de que la sociedad sea mejor. Hay quien dice que el periodismo te permite cambiar un poco de realidad todos los días, es decir, se requiere un alto sentido ético y la aplicación de valores humanos. También decía Richard Kapuscinski, uno de los grandes periodistas de la historia universal, que no se puede ser un buen periodista si no se es una buena persona. Entonces, como cierre, recapitulemos, el periodismo es la disciplina científica o campo del conocimiento cuyo método sucesivo realiza una interpretación de la realidad social, capaz de abstraer fenómenos y hechos a través de técnicas investigativas de obtención e interpretación, dotándolos de contexto y conociéndolos en la profundidad de su estructura. La motivación del periodismo es la búsqueda de mejoras sociales, por lo que requiere un alto sentido ético y la aplicación de valores humanos. Si dicen, profe, eso es demasiado, no voy a grabarlo, quédense con la idea de que el periodismo es un método de interpretación sucesiva de la realidad social. Muchísimas gracias por su atención. En caso de que quieran conocer más acerca de este tema, les dejo este QR para que puedan escanearlo y les va a llevar un paper que he publicado acerca de justamente los planteamientos que van configurando la epistemología del periodismo. Y bueno, muchas gracias por ver. Les dejo mi correo, pues si tuvieran alguna duda particular, podemos resolverla.